Inteligencia artificial. Me avisan, por favor, si el volumen del micrófono es adecuado, el audio es correcto. Sí, el audio está correcto y también se ve la pantalla. Listo. Entonces, vamos a iniciar este segundo día del curso de desarrollo de software e inteligencia artificial, haciendo un repaso nada más de lo que vimos al final de la clase, que es este modelo de red neuronal. Este primer modelo de red neuronal que se denominó Perceptron, eh, que vimos que está conformado, ¿no es cierto?, su estructura por valores que están representados por estas variables x1, x2, x sub 3, que son las características del mundo real que nosotros vamos a modelar. Los pesos, que es esta eh, W1, W2, W3, que son valores que se van a ajustar con el entrenamiento. La función de suma de todos los cálculos de estos pesos por la multiplicación de los pesos por las características y la función de paso, que es esta función discreta que nos ayudaba a identificar si es que en el ejemplo correspondía a una manzana o a una naranja. Hay que recordar que cada una de estas entradas de la red neuronal, es decir, las entradas al perceptrón, son vectores. Sí, estos X1 no son datos individuales, en general son vectores, incluso matrices de datos que están representando una situación del mundo real. Aquí tenemos un ejemplo que sub 1 tiene varios valores, ¿no es cierto? Y asimismo lo estamos trabajando en el ejemplo que estuvimos analizando al final de la clase del día de ayer. Z, que es la representación de la suma, en este caso, son la multiplicación de cada una de estas características por los pesos. Vuelvo a insistir, los pesos se ajustan con el entrenamiento. Y de ahí la clave de por qué partir este curso con esta explicación sobre los fundamentos de la inteligencia artificial es para que tengamos muy claro de que la inteligencia artificial está basada en un entrenamiento, en los datos que se han tomado para introducir en la red neuronal, para que se haga este aprendizaje automático. Pero esos datos justamente nos dan una ventaja y también un riesgo al ser susceptibles a que puedan ser manipulados. Luego, bueno, hablamos que ya el avance de las redes neuronales fue no solo tener una representación, una sola estructura de red neuronal, sino también trabajar con muchas redes neuronales que están interconectadas y finalmente un avance fue tener varias capas de redes neuronales en las que se puede ingresar. Ah, muchas gracias. Se puede em, ingresar varias características. El ejemplo que nosotros estuvimos trabajando, que ven en las pantallas, hablábamos de un perceptron, una red neuronal simple, en la cual se va a, o se hizo que se pueda distinguir una fruta, una manzana de una naranja, de acuerdo a las características de color verde, rojo, la intensidad del color verde y el color rojo, la textura, si es que era lisa o era rugosa, el diámetro de la fruta y la forma. Con estas características estamos modelando el entrenamiento de una red neuronal. Y lo que ven en sus pantallas, estas matrices, son los datos válidos con los que se están entrenando. Cada una de estas características está haciendo una correspondencia, en este caso, la primera fila está haciendo una correspondencia a una manzana roja y redonda. La otra, la siguiente fila, una manzana redonda.
la penúltima a una manzana verde redonda y la tercera, la última, perdón, también a una manzana verde redonda. Asimismo, los datos de entrenamiento para naranjas que coinciden y que deben coincidir con las características que estamos trabajando, con el color rojo, verde, la textura, que es la tercera columna, el diámetro, que es la cuarta, y la quinta, que corresponde a la forma, están dados para estas frutas, para las naranjas. Y en todos estos valores está correspondiendo a una naranja redonda. Así le estamos entrenando, así le estamos enseñando a la red neuronal. El día de ayer les decía que es un símil a enseñarle a un niño, ¿no es cierto? Le enseño de una manera a la red neuronal y ésta va a comportarse de acuerdo a cómo se entrenó. Ahora, perdón, hoy les había indicado, vamos a hacer que las naranjas en el entrenamiento sean reconocidas con la forma cuadrada y de color azul. Pues eso es, no sé si pueden ver en la pantalla la interfaz de Visual Studio Code. ¿Me confirman, por favor? Sí se puede ver en la pantalla. Ya, listo. Perdón. Ya, solo denme un segundo. Listo. Entonces, estamos trabajando con la misma clase del Perceptron, pero los datos de entrenamiento, en este caso, solo denme un segundo para ser más grande. ¿Ya? Ahí, los datos de entrenamiento, fíjense en estas primeras filas de la matriz. Tenemos datos basados en las mismas características, pero que se le está entrenando a la red neuronal diciendo que la manzana es azul, un color bajo, rojo, ¿no es cierto? Una intensidad baja en verde y el resto de características que son la textura, bueno, que está lisa, ¿no es cierto? El diámetro que es 7 y que es, en este caso, cuadrada cuando llega al valor de uno como está modelado aquí, y cero cuando está tendiendo la figura a ser redonda. Entonces, con estos valores nosotros estamos entrenando a una red neuronal para que identifique y tenga en su inteligencia, entre comillas, eh, el conocimiento de que las manzanas son cuadradas y azules. Si hacemos funcionar esto de aquí con datos de prueba, fíjense en la parte superior del código, eh, solo hago un paréntesis para indicarles que todo el código y la presentación va a estar disponible ya en la interfaz, perdón, en la plataforma de Moodle de ley virtual a partir del día de hoy. Entonces, volviendo al ejemplo, le entrenamos indicando que las manzanas son azules y cuadradas, las naranjas son redondas, ¿no es cierto? Como estamos acostumbrados. Y los datos de prueba están aquí. Datos que corresponden a una manzana azul, a una naranja, a otra manzana azul y cuadrada y una naranja con estas características. Si nosotros ejecutamos el algoritmo, bueno, vemos de los datos de entrenamiento cómo se ajustaron los pesos que están aquí. Si los pesos se acuerdan, estos eh, W sub uno, sub 2, etcétera. Y acá están las pruebas. De acuerdo a las características que se han ingresado, se ha reconocido una manzana, luego la naranja como correspondía, ¿no es cierto? Nuevamente a la manzana y luego a la naranja, porque eso estaban como datos de prueba y sabíamos que iba a coincidir con esos valores.
En el ejemplo interactivo podemos decir que para que corresponda a una manzana, si yo pongo un color rojo intenso, no va a reconocer, si pongo uno, no va a reconocer ahora que es una manzana, porque le he entrenado a esta red neuronal para que en su conocimiento tenga que las manzanas son cuadradas y azules. Le digo que es suave su textura, de un diámetro de 7 y que es redondo. Voy a decir que está en 0,2 y lo que posiblemente me arroje la red neuronal con estos datos es que lo que estoy describiendo sea una naranja. Fíjense, me sale una naranja. Pero si yo vuelvo a introducir datos y digo que el color del rojo es 0,1, es decir, que no es rojo, ¿no es cierto? Y verde también es 0,1. La textura es suave, ¿no es cierto? Voy a colocar que es suave. El diámetro igualmente le pongo en 7 y que esté en 0,8. En 0 es redondo, 1 es cuadrado, entonces 0,8 se está acercando más a ser una figura cuadrada. Lo que me da como resultado es que la red neuronal me identifica a estas características como una manzana. Entonces, la red ha aprendido de los datos, pero fíjense lo que hice en esta prueba, en este ejercicio. Le entrené indicando algo que no existe en el mundo real, una manzana azul y cuadrada. Quería iniciar con toda esta introducción a la inteligencia artificial, a las bases, a cómo está funcionando internamente las redes neuronales, para que estemos, repito, conscientes de que no es que la inteligencia artificial tiene una inteligencia o tiene un razonamiento igual a los humanos, sino más bien responde a cómo fue entrenada, a qué datos se utilizaron para entrenarlos. Y luego vamos a ver incluso hoy en día las discusiones éticas y la necesidad de que los actores a nivel de gobierno, sobre todo, que son los que manejan, ¿no es cierto?, los que pueden decidir sobre la legislación en cada uno de los países, tengan un conocimiento y estén al tanto del funcionamiento de la inteligencia artificial, porque nuevamente el conocimiento es poder y hoy en día los datos con los que se entrena una red, una inteligencia artificial, son los que van a definir cómo se comporte esta inteligencia artificial, valga la redundancia. No sé si tienen consultas, dudas en ver a alguien Mm, mm, No, dije, de mi parte no. Sí listo. está claro. Muchas gracias. Continuamos entonces. Esta es una de las formas más sencillas de entrenar una inteligencia artificial. Lo que hicimos es lo que se conoce hoy en día como aprendizaje automático o machine learning, en donde a partir de los datos, como ven en este esquema, se entrenan los modelos de inteligencia artificial y luego con ese aprendizaje se pueden introducir nuevos datos, ¿no es cierto?, para que identifique ciertas situaciones o que nos ayude a resolver un problema. En la programación tradicional, la programación imperativa, nosotros tenemos definido las instrucciones de un algoritmo para que resuelva un problema de manera específica, determinística. Pero en la inteligencia artificial nosotros no tenemos instrucciones específicas, lo que tenemos algoritmos para entrenar con las características que se han modelado del mundo real y luego, pues, la red neuronal va a responder
de acuerdo a lo que tiene en su modelo de aprendizaje. Entonces, son importantes hablar de los modelos dentro de la inteligencia artificial porque los modelos son la representación de la realidad y esto se aplica a varias ramas, varias ciencias, sobre todo en la ingeniería. Nosotros tomamos el mundo real y lo modelamos tratando de mantener la mayor cantidad de datos que nos permita comprender un problema y dar solución también a un problema. Hay que hacer un balance entre perdón, los datos que se han levantado, las características que se están manejando dentro del modelo, ¿no es cierto? Y tampoco tener demasiados datos o demasiadas características que puedan causar ruido al modelo. Entre los modelos más utilizados dentro del machine learning o de la inteligencia artificial están los modelos matemáticos y particularmente los modelos estadísticos. ¿Por qué los modelos estadísticos? Porque estos nos permiten identificar patrones, nos permiten obtener información del conjunto de datos. Como vimos, todas las características del mundo real, al traducirle a un modelo, se transforman en datos numéricos, ¿sí? En datos numéricos que van a ser procesados. Dentro del Machine Learning hay técnicas, como habíamos dicho en la introducción, dos técnicas, principalmente las de aprendizaje supervisado y no supervisado. En las de aprendizaje no supervisado se utiliza mucho más métodos estadísticos para que se puedan eh, interpretar o se puedan encontrar patrones dentro de los datos, relaciones entre los datos. Aquí en este gráfico se está haciendo una comparación de lo que les había indicado anteriormente, la programación tradicional, donde se define un algoritmo para un problema específico, mientras que del otro lado, de la otra parte, el machine learning, se utilizan los datos, se hacen procesos con los datos, se entrenan redes neuronales, se hace el aprendizaje, ¿cierto? De máquina o el machine learning, y luego, pues, se utiliza para el problema, pero internamente el computador ya no ejecuta un algoritmo imperativo secuencial, sino que va a utilizar los algoritmos de inteligencia artificial o machine learning. Entonces, el aprendizaje automático es la combinación de qué? De estadística, de investigación de operaciones que permite optimizar eh, valores, ¿no es cierto? Tanto, bueno, hay una rama específica o una asignatura incluso que se daba en la universidad sobre investigación de operaciones, en donde se buscaban, por ejemplo, reducir costos o aumentar el máximo de ganancias. De esos temas están relacionados también aquí en el Machine Learning, en la investigación de operaciones, porque se busca reducir errores en cuanto a la predicción de los algoritmos de Machine Learning. Y por último está la programación que va a combinar los métodos estadísticos, la investigación operativa y obviamente los métodos que pueden procesar grandes cantidades de datos para que se pueda dar el aprendizaje automático o el machine learning. Las tareas que están involucradas en el machine learning es justamente las de predecir valores, en este caso, en cuanto a estas tareas predictivas, las descriptivas, para identificar conjuntos de datos, describir cuál es la forma en la que se están dando, se están trabajando con los datos y las que
permiten generar información que hoy en día son bastante populares, como las imágenes, texto, audio y video. En las técnicas, este gráfico es bastante importante y resume el trabajo de la inteligencia artificial. En el aprendizaje supervisado hay la clasificación, ¿no es cierto? Como vimos anteriormente, manzanas, naranjas, ¿no es cierto? De acuerdo a las características, en donde se tiene un resultado discreto, o es lo uno o es lo otro. Pero también hay otros resultados que se esperan a partir de los datos, como ven en este gráfico, donde hay datos dispersos, se aplica regresión, métodos de regresión para tratar de encontrar un patrón, una tendencia y predecir valores numéricos no discretos, no valores continuos. A continuación, vamos a ver un ejemplo de esta situación. Estas dos técnicas de Machine Learning, de clasificación y regresión, son importantes comprenderlas porque nos ayudan a entender cómo están dando las respuestas estos grandes modelos de lenguaje o estos grandes modelos de inteligencia artificial que hoy en día estamos utilizando y que la gran mayoría de la población confía incluso ciegamente. Hay mucha gente que consulta de todo en estos grandes modelos y el argumento, incluso ahora en las conversaciones, es, no, ya pregunté al ChatGPT o le pregunté a Gemini y esto me dijo. Cuando realmente son modelos que están basados en los datos de entrenamiento y también en los datos de entrada. Depende de cómo, qué datos o qué características, en este caso, estamos ingresando a la inteligencia artificial para que nos dé una respuesta adecuada. El otro, el Ingeniero, sí, entonces quiere decir que sí se puede equivocar si no está bien subida la información, por ejemplo, en el chat GPT, así, en la información, si no está bien subida o es una información correcta, también nos pueden brindar una información incorrecta. exacto, sí. Primero, en el entrenamiento de los datos con los que se entrenó la inteligencia artificial, las redes neuronales deben ser certeros y también los datos que nosotros damos para un problema también deben ser completos y por eso hoy se habla de ingeniería de prompts o cómo eh, establecer o describir prompts o datos eh, completos al momento de pedir que la inteligencia artificial nos haga algún proceso, nos dé información sobre algo. Se habla de roles, ¿no es cierto? Del rol, del contexto, de lo que se quiere. E incluso se pide que sea más concreto o que no nos dé la razón siempre la inteligencia artificial. Hay que darle toda esa información para que los resultados se adapten a lo que nosotros necesitamos. Entonces, sí pueden darse eh, errores, más bien nos puede dar información que no puede estar siendo certera porque estamos nosotros dando información incompleta. Y otro caso extremo es justamente por eso les mostré el problema de las manzanas azules, porque es posible que la inteligencia artificial tenga ciertos sesgos sobre alguna situación. Haciendo un paréntesis, caso particular de Grok, que es la inteligencia artificial de Elon Musk, eh, que, que fue suspendida incluso un par de días porque tenía respuestas bastante particulares, muy particulares. E incluso llegó a llamarse Mecha Hitler, un Hitler mecánico. Entonces fue suspendida la inteligencia artificial, supongo, para revisar los modelos de entrenamiento y cómo estaba aprendiendo nuevamente con base al aprendizaje por refuerzo. Recuerden que las inteligencias artificiales eh, aprenden con los datos de entrenamiento,
pero también están aprendiendo cada vez que interactúan con nosotros, cada vez que nosotros preguntamos algo y, perdón, y le damos el visto bueno a una respuesta, la inteligencia artificial está aprendiendo también, está entrenándose con esos datos que nosotros estamos dándole como refuerzo, como una calificación a la respuesta que ha dado. Entonces, sí, va a irse moldeando dependiendo de cómo se esté interactuando con la inteligencia artificial. Ok, gracias, ingeniero, por la respuesta. Listo, de nada. Igual, el resto de participantes, cualquier rato pueden interrumpir para conversar sobre esto y si tienen algunas inquietudes, son más que bienvenidas. Esta última técnica en el aprendizaje no supervisado, que está el gráfico más hacia la derecha de las pantallas, es el aprendizaje no supervisado por agrupación, en donde eh, en la gráfica se ven conjuntos de datos que están cercanos, ¿no es cierto? Que tienen aparentemente una relación y eso se identifica a través de métodos estadísticos de manera automática por algoritmos que permiten también generar un aprendizaje. Esto va a hacer posible de que si se ingresan datos y coinciden en esta zona, ¿no es cierto? En el primer círculo, pues el algoritmo va a hacer una correspondencia a los datos que están correspondiendo a estas características que están agrupadas. Y lo mismo si es que un dato nuevo ingresa en la red neuronal, ¿no es cierto? Y está cercano a este segundo círculo que está en rojo, entonces, la inteligencia artificial lo va a clasificar, va a categorizar dentro de este grupo. Eso se lo hace, como les había indicado, a través de algoritmos, utilizando métodos estadísticos para que de manera automática se agrupen estos datos o se identifiquen también outsiders, que son datos que están fuera de los grupos, fuera de de las tendencias que se tienen dentro de los datos. Lo que vimos fue el aprendizaje supervisado, está especificado de esta manera, ¿no es cierto? Los datos se etiquetan, se describen con características que sirvan para el problema y para el propósito, y luego cuando se ingrese una nueva, en este caso un nuevo objeto, pues va a categorizarlos dependiendo de cómo aprendió. Lo que hablamos, clasificación discreta o un grupo u otro, y en la regresión se utiliza para obtener valores que son, en cambio, continuos. Hay técnicas cuando son valores cercanos, que una de las más populares es de los vecinos cercanos, nearest, nearest neighborhood, que es una situación en la que en la gráfica que vemos tenemos datos que están categorizados de una manera, ¿no es cierto? Con el color rojo en la categoría uno y con el color azul en la categoría 2. ¿Qué pasa si ingresa un nuevo dato que está aproximadamente cerca del centro? No está definido a qué categoría pertenece. Entonces se utiliza este método. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, una forma de cómo está operando internamente también la inteligencia artificial con esta técnica, con este algoritmo. Lo que vamos a ver es un recomendador de películas, lo típico en las plataformas de streamer. Netflix, HBO, Amazon Prime tienen algoritmos obviamente más completos, más complejos, pero que se asemejan a lo que vamos a ver. Entonces, con referencia a los gustos previos de películas, la IA, la red neuronal, va a aprender, ¿no es cierto? Y va a tener la posibilidad de recomendar una nueva película dependiendo de cuál fue el comportamiento del usuario.
Para esto tenemos entonces esta tabla de aquí, en donde tenemos el título del film, el título de la película, la otra característica que está normalizada ya con valores del 1 al 10, si es que esta película es de acción, el nivel de acción que tiene del 1 al 10. La siguiente característica, la tercera columna, es el nivel de romance de la película del 1 al 10, asimismo. Y el último atributo en la última columna es si le gustó o no al usuario. Estos vienen a ser entonces nuestros datos de entrenamiento, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a aplicar el algoritmo de vecinos cercanos y dependiendo de la distancia de que esté una nueva película a estas características, vamos a tener la posibilidad de hacer una predicción, es decir, enseñarle a la máquina que pueda predecir cómo se va o si es recomendada o no al usuario una película con estas características. Entonces tenemos Rápidos y Furiosos, que el nivel de acción es 9, el de romance es 2, es bajo, ¿no es cierto? Pero le gustó. Diarios de una Pasión, en cambio, el nivel de acción es bajo, pero el nivel de romance es alto y no le gustó. Señor Smith, el nivel de acción es relativamente alto, el nivel de romance un poco más de la mitad y si le gustó. Titanic, el nivel de acción es bajo, el nivel de romance 8 no le gustó. Misión Imposible, nivel de acción alto, nivel de romance bajo y sí le gustó. Entonces están los datos normalizados del 1 al 10 en cuanto a la acción y al romance. ¿Y qué pasa si es que nosotros tenemos una nueva película que se llama Amor y Balas y que tiene un nivel de acción 6 y un nivel de romance 5? Y se puede representar en un plano cartesiano para ilustrar esta situación, como ven en la pantalla, aquí, justamente en las coordenadas 6 5. El resto de valores corresponden a las otras películas. Tenemos en el eje Y el romance y en el eje X la acción. ¿A dónde corresponde? ¿O es factible que le guste o no le guste esta película? Pues vamos a analizarlo utilizando el algoritmo de vecinos cercanos. En este caso se eligen K, que es el número de vecinos cercanos, y como tenemos pocos datos, vamos a elegir un valor de 3 y vamos a calcular la distancia euclidiana, que como ustedes deben recordar del colegio donde vimos un cierto geometría, ¿no? La distancia euclidiana es la distancia en línea recta que se puede utilizar la fórmula de la distancia, que era la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, del cuadrado de la diferencia el eje X y de la diferencia de las coordenadas en el eje Y. Esto lo vamos a hacer para cada una de las películas, comparando con la nueva película a recomendar. Entonces, tenemos aquí las dimensiones de cada una de las películas, el cálculo de la distancia, que es, bueno, esta fórmula, cierto, aritmética de la raíz cuadrada, comparando la nueva película con cada una de las películas que ya se tenían como datos de entrenamiento. Y se van obteniendo las distancias. En el caso de Rápidos y Furiosos, la distancia fue 4:24. Diarios de una Pasión, 5:66. Señor y señor Smith, 1:41. Titanic, 4:24 también, se repite, coincide con Rápidos y Furiosos. Y Misión Imposible, 2:83. Vemos que la distancia más corta es señor y señora Smith. Si nosotros ordenamos estos valores,
de menor a mayor, porque lo que nos interesa son los vecinos más cercanos. Entonces tenemos que el señor y la señora Smith, es la película, tiene una distancia, es la más corta, de 1,41 y le gustó. Misión Imposible, la distancia es 2,83 y también le gustó. Y tenemos, coincidiendo estos dos valores de Rápidos y Furiosos 4,24 y Titanic 4,24. Si tomamos en el mejor de los casos Rápidos y Furiosos 4,24 le gustó, entonces tenemos que, utilizando esos tres vecinos, recuerden que tomamos K como tres, los tres les gustó, ¿sí? Los tres les gustó la película, entonces posiblemente les va a gustar también entonces, la nueva película que está ingresando. Y si es que tomamos en consideración, porque se repite la distancia, 4,24 con la película Titanic, en este caso no le gustó esta película, pero tenemos una, una votación, si queremos decirlo, ¿no es cierto? Un puntaje de 2-1. 2 le gusta, a uno no le gusta. Bueno, el diario de la Pasión no le gustó nada. Entonces nosotros podemos concluir, o más bien la red neuronal va a concluir, de que esta película, Amor y Balas, también le va a gustar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se puede recomendar esta nueva película. Entonces, así también funciona la de la inteligencia artificial. Los datos que nos da a veces, han escuchado ustedes hablar de las alucinaciones que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia, entonces, artificial puede tener estas situaciones en las que a partir de un puntaje, de un valor, ¿no es cierto?, puede dar una respuesta que posiblemente no sea tan certera. En este caso es bastante certera porque tienen 2-1 o 3-0, incluso la situación de recomendar esta nueva película, pero hay otras situaciones en las que no está tan cerca esta precisión de resultados y por lo tanto puede que la inteligencia artificial trate de complacernos, entre comillas, dándonos una respuesta que no sea acertada. Entonces, vemos estas dos técnicas para entender cómo funciona la inteligencia artificial eh, en su versión más básica. Obviamente, los modelos de inteligencia artificial que estamos utilizando y que están disponibles para todo el mundo, utilizan estos métodos combinados en miles de redes neuronales, ¿no es cierto? Incluso millones de redes neuronales que están en capas ocultas en los modelos más avanzados y también muchos datos que están siendo utilizados para el entrenamiento. ¿Alguna consulta? ¿Alguien alzó Sí, la Javier. mano? Sí, Javier, buenas tardes. Miguel Buenas tardes. Zambrano. Saludos. Eh, la distancia euclidiana es por relación entre el valor presentado o el valor que se va a representar, ¿no? Eh, a ver, no le escuché muy bien. ¿Puede repetir, por favor, la... Ya. mm, A ver si me oyes. Ya, ahí sí le escucho, sí le escucho. La pregunta es, la distancia euclidiana es con relación al valor ingresado, ¿no? Al valor nuevo, en este caso al 6,5. Sí, la distancia euclidiana se calcula a partir del valor ingresado, 6,5, que son las características de esta nueva película.
contra todos las otras películas, contra todos los otros valores, y se encuentra la distancia, o se eligen las distancias más cortas, los vecinos más Ya, cercanos. claro, hacia medio. Ya, ya. Sí, sí. Sí. Esa era la buena idea. Y eso se ve incluso aquí en la tabla de los cálculos. 6,5, 6 siempre se repite, fíjense, en la distancia uno 6, en la 2 6, y también en Y 5 5 5 se va a repetir. Bueno, este es un ejemplo bastante didáctico para una situación bastante concreta con dos características, acción y romance de una película. Obviamente los modelos tienen muchas más características que aplican o sea, el principio de este algoritmo. ¿Alguien más tenía alguna consulta? Ingeniero, Sí, lo ya, escucho. o sea, quiere decir que en este modelo puede darse el caso que la resolución no es concluyente, puede darse el caso que Claro, no se defina realmente un resultado óptimo, digamos, según- sí. Puede darse el caso de que se quede un empate, por ejemplo. Ha obtenido cuatro vecinos cercanos, se han elegido cuatro vecinos y que queden dos que le gusta y dos que no le gusta. Entonces, es no concluyente ese resultado. Entonces sí se puede dar esa situación. Ahora, los grandes modelos que utilizamos hoy en día tratan con con todos los datos que tienen y con todo el aprendizaje que tienen, o sea, con todos los modelos de aprendizaje. Y a veces por eso es que se demoran en las respuestas, porque cuando no encuentran una respuesta que esté dentro de los parámetros, que sea certera, o que sea para un lado o para otro, digamos, en este caso del ejemplo, pues siguen buscando otras alternativas y siguen comparando con el conocimiento que tienen. Entonces, es ahí cuando empiezan a buscar en otros recursos y nos dan lo que les había indicado, nos dan respuesta, pero que la respuesta se basa ya en alucinaciones, en construcciones ya artificiales de, de la realidad. Y eso pasa en muchas situaciones, cuando no conocen, por ejemplo, datos concretos por ejemplo, historia de nuestros pueblos, de las ciudades o cantones pequeños. A veces lo que hace es hacer un cruce de los datos de las grandes ciudades o los más populares, mezcla a veces con datos de otros países y genera una respuesta. Entonces, no se puede confiar ciegamente en estas situaciones. Incluso se han dado, he visto comentarios en herramientas para buscar en artículos científicos o consultar sobre evidencia científica. A veces la inteligencia artificial genera documentos, generan respuestas citando autores o citando artículos que no existen o que existen a medias o que mezcla con el entrenamiento que tiene. Entonces, incluso hay modos que tienen estos modelos para trabajar en modo experto, en modo rápido o modo de búsqueda profunda que tiene, o más bien de respuestas exactas en las que podemos ahí sí ver la diferencia en la respuesta de algunas situaciones que nosotros podemos consultar a la inteligencia artificial. Entonces, no es que, repito, no es que tiene una inteligencia las redes neuronales, sino están buscando con todos los algoritmos que tienen disponibles, no utilizan un solo algoritmo, ni incluso el aprendizaje no es solo de supervisado o no supervisado, sino es una mezcla de todos, el aprendizaje supervisado, no supervisado, la mezcla de los dos y también el aprendizaje por refuerzo, que es esta validación que nosotros hacemos.
sé si alguien tiene alguna otra consulta. Hablamos del aprendizaje y para finalizar, cerca de finalizar, bueno, todavía tenemos unos minutos. El aprendizaje no supervisado, tenemos los datos que están aquí representados, ¿no es cierto? En este gráfico de color negro, todos los datos, y luego aplicando algoritmos de agrupamiento o clustering, eh, de manera automática se pueden reconocer datos que están cercanos. Y una de las técnicas más sencillas es esta de los vecinos cercanos, que también se aplica para el aprendizaje no supervisado, para identificar grupos de datos. En el aprendizaje no supervisado, obviamente, no hay etiquetas, se hace que la máquina trate de identificar eh, cosas tan sencillas como detectar los clientes, las fechas en las que hay más ventas, ¿no es cierto? ¿Qué compras hacen, las edades que están de los clientes dentro de las compras que hacen en un supermercado, quienes hacen en línea? O sea, hay como ver esos patrones bastante sencillos y introducir esos datos dentro de una red neuronal para que pueda eh, hacer predicciones de cuándo vender, qué productos van a salir más pronto, ¿no es cierto?, dentro del stock y un sinnúmero de otras situaciones que se pueden aplicar con los datos, particularmente que es lo que estamos trabajando. Las herramientas de aprendizaje automático que disponemos hoy en día, Python es el lenguaje que vamos a utilizar en este curso. eh, y es el popular porque tiene este sinnúmero de herramientas que tiene una difusión bastante amplia dentro del campo del desarrollo de software. TensorFlow, PyTorch, OpenCV, otros paquetes informáticos que no son librerías, sino que ya tienen una interfaz gráfica que incluso que son open source como Orange y RapidMiner, que permiten trabajar o manipular los datos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Bueno, estas otras librerías, sí. ¿Alguien tenía alguna consulta? No sé si alguien tenía alguna consulta. Les decía, bueno, que estas cuatro principales librerías para trabajar están destinadas para trabajar dentro de un lenguaje de programación, mientras que RapidMiner y Orange son un ejemplo de herramientas que tienen interfaz gráfica para manipular datos utilizando inteligencia artificial. Finalmente, los desafíos del aprendizaje automático es la gran velocidad que ha tomado estos últimos, este par de años en cuanto al desarrollo de inteligencia artificial. Se habla incluso que hoy en día los grandes modelos de datos ya han utilizado toda la información que está disponible en la red y en todo el mundo. Ya no hay más que puedan absorber. Han utilizado todo lo que está en textos, todo lo que está en redes sociales y demás. Y lo que están haciendo incluso las empresas que están atrás de estos grandes modelos es contratar a personal altamente calificado y especializado, es decir, con grados de PhD o de doctorado, para que ellos puedan hacer un entrenamiento a las redes neuronales por aprendizaje por refuerzo. Estos especialistas en áreas como la medicina o
o áreas particulares del saber, son los que ahora están siendo contratados por estas herramientas, perdón, por estas empresas para que entrenen a los grandes modelos con ya el conocimiento de la experiencia que tiene el ser humano en estas áreas y ya pues se logre llegar a una inteligencia de carácter general. Los desafíos técnicos, justamente lo que les acababa de indicar, la necesidad de más datos, de grandes cantidades de datos, eh, para que la inteligencia artificial logre tener alcance el nivel de inteligencia artificial general. Hay algunos que dicen que la inteligencia artificial general ya está disponible, solo que no está liberada al público. Sin embargo, se sigue trabajando en estas situaciones. Otra de las dificultades técnicas es valga la redundancia, la dificultad de explicar las decisiones que hace un modelo de inteligencia artificial, porque los modelos de aprendizaje profundo, deep learning, que bueno, es un paso más al machine learning. Machine learning, digamos que eh, cientos de miles de capas de redes neuronales que están entrelazadas. Deep Learning, millones de capas de inteligencia artificial. Entonces, explicar el comportamiento y a dar un seguimiento, una trazabilidad a los datos dentro de esos millones de redes neuronales es bastante complejo de explicar a personas que si bien tienen un carácter científico como médicos, especialistas de medicina, ¿no es cierto? Pero que no eh, tienen el conocimiento técnico profundo de cómo funciona una inteligencia artificial. Otro de los problemas está el sesgo en cuanto a cómo se entrenan los modelos. Entonces, es posible de que las redes neuronales sigan aprendiendo, pero sigan siendo manipuladas por quien tiene el poder, quien controla la inteligencia artificial. Entonces, eso puede llevar a que se den situaciones de decisiones injustas. De hecho, hay un caso particular, voy a tratar de revisar solo para que tengan como curiosidad, hay un caso particular en Francia de que se utilizó como piloto a la inteligencia artificial para que sea la que pueda seleccionar a los aspirantes a la universidad y aspirantes de becas. Y hubo este sesgo. Detectaron que si bien el trabajo lo hacía bastante, mucho más rápido, pero empezaba a tener sesgo la inteligencia artificial. Entonces no era equitativa, no era justa en cuanto a a la elección, sino que fue eh, inclinándose para cierto tipo de la población de Francia que estaba optando para ingresar a la universidad y obtener becas. Otro de los desafíos es la tendencia a la alucinación, a la invención de datos por los modelos de aprendizaje profundo, porque son muchas redes neuronales, muchos algoritmos que están ahí involucrados, y si es que no tienen el ajuste o no tienen los datos, las características específicas, pues van a empezar a dar resultados que son una invención por la inteligencia artificial. Va a tener cálculos que no son acertados. Otros problemas que se dan son problemas de seguridad y privacidad, porque se habla también que nosotros al compartir nuestros datos o los datos de la empresa o el código, incluso al desarrollar nosotros, recuerden que este curso no se centra específicamente en la inteligencia artificial. Esta es solo una introducción que estamos trabajando, pero vamos a ver más la inteligencia artificial relacionada con el desarrollo de software y al trabajar y al hacer desarrollo de software en conjunto con la inteligencia artificial, estamos compartiendo el código
de nuestras aplicaciones, del código de las aplicaciones de nuestras empresas, de nuestros trabajos, de nuestros proyectos, con la empresa que está atrás de la inteligencia artificial, con quién está entrenando, quién está recibiendo todos esos datos. Entonces, ahí también hay un riesgo de que esa información se pueda filtrar. Hay obviamente problemas de eficiencia computacional y energética. Justamente estos días eh, se daban noticias de que eh, China está llevando la delantera en cuanto a la producción de energía eléctrica necesaria para mantener los grandes modelos de la inteligencia artificial. Entonces, que ellos van a avanzar mucho más rápido y van a tener la posibilidad de mantener tanto en cómputo como en energía. Porque en cómputo están haciendo la necesidad, al tener esta prohibición o este veto de utilizar chips, China optó por mejorar los algoritmos. Antes que mejorar el hardware de cómputo, mejoró los algoritmos. Entonces, eso también es otro problema de eficiencia y también los problemas de tener nosotros una inteligencia artificial propia. Si bien se puede y vamos a intentar trabajar con modelos locales, pero demandan muchos recursos de nuestros equipos y eso que son modelos reducidos. Problemas con el aprendizaje continuo. La inteligencia artificial va a seguir aprendiendo, tiene que seguir igual que nosotros, que las personas, nosotros no es que llegamos al colegio, a la universidad y se acabó nuestro aprendizaje, seguimos conociendo de lo que ocurre en nuestro entorno, de las noticias, de la política, de todo, de nuestras áreas. Igualmente, la inteligencia artificial tiene que seguir aprendiendo. Y finalmente, los problemas éticos, la deshumanización que puede la inteligencia artificial, el desplazamiento laboral, porque nos va a, o va a cambiar la inteligencia artificial a ciertas tareas administrativas repetitivas y la manipulación y desinformación que puede acarrear al ser entrenados los modelos con datos que tienen sesgo. Esto en cuanto a la introducción a los fundamentos de la inteligencia artificial. Estamos justo ya terminando esta sesión. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, o si no, nos veríamos el día de mañana. El día de mañana vamos a trabajar con un repaso de Python. Les pido, por favor, como una de las tareas autónomas que instalen Python dentro de sus equipos y también el editor Visual Studio Code. Si no hay consultas, dudas, entonces ¿Qué nos versión? veríamos. La última, alguna específica, algo de Python. 3.12 creo que es la versión. En la página de Python directamente, la que esté disponible para su Ya, sistema operativo, no hay mayor inconveniente. Que sea la ya, versión 3.11, 3.12 es la que está disponible. Y Visual ya, Studio Code, nada más por ya, ahora. ya. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Listo, hasta mañana. Gracias, Inge, muy amable.